En Segunda de Reyes, capítulo 8, versículos del 1 al 6, nos habla la historia de Eliseo y la tsunamita. En el verso 1, Eliseo, como profeta de Dios, le dice a la tsunamita que se vaya junto con su familia, que tome sus cosas y se vaya al lugar donde pueda irse a morar fuera del territorio donde se encontraban, puesto que Dios había anunciado 7 años de hambre. En el verso 2 nos narra la palabra de Dios que la tsunamita fue obediente, tomó su familia y se fue 7 años, tal cual el tiempo anunciado por Dios de hambruna, a vivir a otro lugar. Pasados los 7 años, ella regresa en obediencia a la palabra de Dios enviada a través del profeta Eliseo. Y cuenta la palabra que se encontraba Jesse, el criado de Eliseo, hablando con el rey y contándole las historias, los milagros y las obras que Dios hacía a través del profeta Eliseo. Este rey muy interesado, con un hambre por entender esos misterios de Dios, y este criado Jesse le estaba comentando a este rey cuando en ese momento, por obra divina, ingresa la tsunamita a hablar precisamente con el rey acerca de sus bienes, sus propiedades que ella dejó y que tuvo que abandonar por el periodo de 7 años mientras pasaba la hambruna. Pero ya Jesse le había compartido el testimonio de la tsunamita. Así que cuando ella ingresa, Jesse le dice al rey: mira, ella es la mujer de quien te he hablado, que Eliseo, por obra de Dios, resucitó su hijo. Y es así como esta mujer termina dando testimonio de la obra de Dios a través del siervo, que es el profeta Eliseo, y cómo su hijo fue resucitado para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el Señor nos quiere ministrar. Primero, cuando Dios pone palabras en boca de un siervo, en este caso el profeta, Dios respalda esa palabra y su palabra se cumple. Lo vemos cuando anunció el hambre en este caso, pero también cuando anunció a través de Elías la sequía, que no iba a llover por un periodo de 3 años y medio. Y la palabra se cumple porque Dios habla a través de sus siervos, los profetas. Cuando nosotros obedecemos esa palabra por el respaldo que Dios tiene con esa persona, y nosotros por fe creemos y obedecemos, como dice la palabra: creed a Jehová vuestro Dios y seréis bendecidos, prosperados. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Es decir, creemos en Dios, pero también creemos en los siervos que Él escoge para anunciar sus mensajes. Y cuando procedemos en obediencia, vamos a ver las obras de Dios. Porque esta mujer, nos dice la palabra, que el rey ordenó a un oficial que le devolvieran todas las cosas que eran de ella y todos los frutos desde el día que dejó el país hasta ese momento, los frutos de sus tierras. Es decir, no solo le restituyeron sus propiedades que le pertenecían, sino que además todo lo que dejó de recibir en esos 7 años le fue restituido. ¿Por qué sucedió esto? Primeramente porque ella tuvo fe, porque ella creyó en Dios y en el profeta que Dios estaba usando para hacerle una advertencia. Cuando Dios muchas veces nos envía advertencias o mensajes por personas y nosotros por fe creemos que es Dios quien nos está advirtiendo de algo, nos está guiando, direccionando, y lo hacemos en obediencia, por temor a Dios, por temor reverente, por respeto a Él y a su palabra, vamos a ver esos frutos, así como esta tsunamita. Otra cosa importante aquí es el testimonio de ella. Ella pudo testificar ante el rey las obras de Dios poderosas para resucitar su hijo a través del poder de Dios fluyendo
en el profeta para hacer esa obra. Entonces Dios nos va a permitir que testifiquemos de sus obras poderosas, de sus obras gloriosas, ante personas de autoridad, pero ante cualquier tipo de personas también. Y todo esto será para que estas personas se vuelvan a Dios. Este rey ya venía interesado en los asuntos de Dios porque tenía curiosidad de saber los milagros que hacía el profeta Eliseo por mano de Dios. Pero este testimonio era una confirmación de que lo que Jesse le estaba contando, el criado del profeta, era verdad. Y así nosotros también estamos llamados a testificar, a anunciar las obras de Dios que ha hecho en nuestra vida por su poder, por su misericordia, su grandeza y su majestad. Así que Dios te bendiga y espero que esta palabra sea de bendición para ti.